Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite este tiempo. Sin lugar a duda todos extrañaremos el pasar tiempo en las instalaciones de la iglesia, ¿verdad? Donde nos congregamos para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacerlo de esta manera en esta mañana y yo quiero dirigirme hacia ustedes, ¿verdad? Con todo el amor del Señor para que sigamos adelante en medio de todas las dificultades. Eh, si hay algún fondo ahí extra y ajeno a esta grabación, pues ya está fuera de mi control. Hermanos, me da mucho gusto poder saludarles y pues tener este tiempo de reflexión. Para yo quiero invitarle a que pueda detenerse un momentito de sus actividades y tomar ese tiempo, quizá orar, si puede entonar o recordar alguna alabanza, pues también es bueno, y sobre todo pues reflexionar en lo que vamos a meditar en esta mañana. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y esta mañana yo quiero invitarle a que me acompañe a esta preciosa carta que habla sobre todas las cosas de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él pues no podemos encontrar la salvación, fuera de Él no podemos encontrar la motivación correcta ni las herramientas correctas que nos ayudan, hermanos, a poder andar en ese proceso de santificación que también llevamos como creyentes. Quiero iniciar esta mañana con la siguiente pregunta. ¿Se ha frustrado en alguna oportunidad por pensar que no somos todo lo que debemos ser? ¿Se ha frustrado en alguna oportunidad por pensar que no está dando todo lo que debe dar? ¿O se ha frustrado por pensar que no está sirviendo en la iglesia tal y como debe servir, que no está siendo un padre como debe ser, una madre, un hijo, un siervo de Dios, etcétera? De repente escuchamos el mensaje de la palabra de Dios solo para darnos cuenta lo mucho que nos hace falta para hacer la voluntad de Dios. Y eso quizá trae a nosotros preocupación, trae quizá miedo, temor, frustración, porque vemos cada vez más que los estándares de Dios son bastante altos, y por más que hagamos lo que hagamos, luchemos, evitemos cosas, adquiramos cosas como hábitos para nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que es difícil llegar a esa altura que Él requiere de nosotros. Ahora bien, debemos pensar con madurez y seguir creciendo. Y eso debe ser una constante en nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos no podemos estancarnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados ni pensar que de repente ya logramos la meta o ya alcanzamos la madurez o ya llegamos a cierto nivel en el cual pues ya la palabra de Dios ya no puede hacer efecto en nuestra vida, ¿verdad? O hacemos a un lado el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que pensemos con madurez. Por eso en esta mañana yo quiero invitarles a que no cerremos nuestro oído a la palabra de Dios, no cerremos nuestro oído a lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosas, hombres y mujeres comunes como usted y yo. En la última oportunidad que vimos sistemáticamente esta carta, esta enseñanza, que fue de hecho el el antepenúltimo domingo de febrero, pues hablábamos que el apóstol Pablo tenía motivos de acción de gracias por los hermanos en Colosas. Y un primer motivo era porque ellos disfrutaban la salvación verdadera. Pablo estaba consciente y estaba seguro de que nuestros hermanos no tenían problema con eso. Aparte de ello, también un segundo motivo de la gratitud de Pablo era de que ellos conocían el verdadero evangelio, ¿verdad? Recordemos de que nuestros hermanos estaban luchando fehacientemente con las sectas falsas, y que pues sobre todo esa enseñanza de que Cristo Jesús no es suficiente para la salvación, que es necesario hacer algo más para poder alcanzar la salvación y poder también
tener ese proceso de santificación en nuestra vida, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 2, pues Pablo habla más enfáticamente acerca de ello. Entonces, hermanos, esta mañana, dándole continuidad a nuestro estudio, a nuestro texto, quiero invitarles a que nos ubiquemos ahí en el versículo 9 del capítulo 1, ¿verdad? Hace 8 días pues veíamos ahí el versículo 21, ¿verdad? Que era como una forma de también estudiar ahí el consejo de la palabra de Dios. Pero esta mañana vamos a darle continuidad a nuestro estudio que llevamos consecutivamente, y por ello quiero invitarle a que nos ubiquemos en el versículo 9. Y hermanos, del versículo 9 al versículo 14 nosotros podemos encontrar una enseñanza muy rica, muy especial, que puede ayudarnos a seguir permaneciendo firmes en nuestra vida cristiana. Por eso yo he titulado esta reflexión en esta mañana: buscando la plenitud en la vida cristiana. Sin lugar a duda, todos ansiamos, todos anhelamos estar bien con el Señor. Sin lugar a duda, hermanos, todos queremos llevar una vida cristiana estable, una vida cristiana en la cual pues las derrotas, las dificultades, las pruebas, las tentaciones y aquellas cosas que quieren hacernos desfallecer pues tomen un segundo plano y al final podamos centrar completamente nuestra vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero sabemos muy bien de que humanamente hablando muchas veces eso es imposible, ¿verdad? Eso es difícil, eso es conlleva, hermanos, el realmente abandonarnos en el control total de nuestro Señor Jesucristo para poder lograrlo. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da ciertas pautas, nos marca ciertos principios que nos ayudan a poder lograr esos propósitos. Por eso yo quiero que considere esto en esta mañana, hermanos: buscando la plenitud en la vida cristiana. ¿Quiénes de nosotros no quisieran tener una vida plena en todos los sentidos? Económicamente, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Quizá académicamente, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros muchachos, pues luchan para poder salir adelante en el área académica, ¿verdad? Terminan cierto grado y quieren seguir aprendiendo más, porque sabemos, hermanos, de que no hay nada mejor que alcanzar la plenitud, que alcanzar la cima, que alcanzar lo más alto en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchas veces nos enfrascamos en todo ello y vamos dejando a un lado lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Pareciera ser de que sí existe Dios, sí está nuestro Señor Jesucristo, sí el Espíritu Santo nos consuela, pero hasta ahí nada más. No tenemos ese hambre, esa sed, esa necesidad, esa pasión, ese anhelo por seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Y viene a mi mente el Salmo 1, creo que ya se dieron cuenta de que es uno de mis salmos favoritos, ¿verdad? Donde ahí habla de que en la ley de Jehová está la delicia de aquel hombre que es bienaventurado, ¿verdad? Y hermanos, cuando traemos a nuestro plano esa parte tan importante de encontrarle ese sabor a las cosas de Dios, a nuestra vida cristiana, definitivamente nuestra vida dará un giro de 180 grados. Por eso yo quiero guiarlo en esta mañana, hermanos, y quizá va a ser algo breve, ¿verdad? A 3 cosas importantes que tienen que ver con buscar la plenitud en la vida cristiana y que acá el apóstol Pablo nos está guiando a través de estos versículos. La primera de ellas, hermanos, tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Vea que dice el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea qué oración más fabulosa la que el apóstol Pablo está haciendo aquí por los hermanos en Colosas. Dice: no cesamos, ¿verdad?, de orar por vosotros. No, realmente hace eco en aquella parte que dice que oremos sin cesar, ¿verdad? El no cansarnos, el orar fervientemente por nuestros hermanos y especialmente los que estamos en el liderazgo de alguna u otra forma, pues tenemos que tener presente siempre eso, ¿verdad? El orar
por nuestra congregación, el orar por las personas a quienes tenemos a cargo. Si usted es el líder de células, si usted es líder de jóvenes, si usted está a cargo de un grupo organizado dentro de la iglesia, hermanos, déjenme decirles que nuestro principal papel es orar, velar, hermanos, para que todo esto se vaya dando en cada uno de los miembros del equipo que cada uno de nosotros lideramos. Entonces, conocer la voluntad de Dios, hermanos, es bien importante para nuestra vida. Y de hecho viene a mi mente lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, me llama mucho la atención aquí algunas palabras: sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 y versículo 5? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado a otro. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es hombre de doble ánimo, ¿verdad? O el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, cuando pensamos en la inteligencia, en la sabiduría espiritual, debemos comprender lo siguiente, que tiene que ver con que nosotros debemos tener un claro entendimiento de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y yo creo que orar por eso, hermanos, es básico, es base, es fundamental para que la plenitud de nuestra vida cristiana se pueda manifestar, ¿verdad? Que tengamos un claro entendimiento de la verdad de Dios revelada en las Escrituras, que cuando nosotros acudamos a la palabra de Dios, nosotros tengamos esa percepción espiritual de comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué demanda Él de nosotros, qué pide Él de nosotros y qué podemos nosotros hacer por nuestra comunidad, por nuestro prójimo, ¿verdad? El hecho de saber, hermanos, de que en Cristo Jesús está la base de toda nuestra vida. Entonces, lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí es que podamos entender las grandes verdades del Evangelio, conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios mismo de una manera especial, vívida y práctica, que podamos ser capaces, hermanos, de aplicar todo eso en las decisiones y tareas diarias de nuestra vida. Necesitamos crecer en el conocimiento, y para crecer espiritualmente, hermanos, tenemos que crecer en conocimiento. Y si nosotros, hermanos, no estamos con la disponibilidad de poder adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios, definitivamente nuestra vida se va a quedar estancada. Ya no va a haber crecimiento, ya no vamos a tener de dónde tomar para poder ser sabios en toda nuestra vida. Entonces, conocer la voluntad de Dios es un paso muy importante para buscar la plenitud de la vida cristiana. Pero también hay otro paso, otro aspecto importante ahí en el versículo 10, que tiene que ver con manifestar un estilo de vida de crecimiento. Y aquí es donde viene lo que hablábamos, hermanos, porque nuestra vida no puede estar estancada. Nuestra vida cristiana, de hecho, hermanos, es dinámica, ¿verdad? No puede estar en reposo, no podemos, hermanos, quedarnos de brazos cruzados. Vea que dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted se da cuenta, hermanos, hay varias acciones puntuales aquí en este pasaje, ¿verdad? Y la pregunta en realidad es: ¿cómo es ese andar digno del Señor, verdad? ¿Cómo debemos nosotros vivir esa vida que agrade al Señor en todo, ¿verdad? ¿Cómo es ese evangelio que nosotros debemos practicar? Fíjense que el versículo 6 de este capítulo 1 nos da una respuesta muy especial. Dice:
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice, este Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Hermanos, el evangelio no es un evangelio muerto, es un evangelio dinámico que produce fruto. Y no nos va a dar tiempo de buscarlo, pero usted puede buscarlo en su casa, por ejemplo Juan 15, que es un pasaje muy especial en cuanto al fruto que debemos dar como creyentes, ¿verdad? Y ahí Cristo Jesús habla en tres formas bien especiales. La primera es que nosotros debemos llevar fruto o dar fruto, ¿verdad? Como los pámpanos, ¿verdad? Que estamos insertados a la vid que es Cristo Jesús y que permanecemos en Él y en su palabra. Entonces, llevamos fruto, llevamos más fruto y llevamos mucho fruto. Note ahí este aspecto tan importante de nuestra vida productiva y de crecimiento en el Señor. Fruto, más fruto y mucho fruto. El Salmo 1 también es un pasaje bien especial que nos habla acerca de eso, hermanos, acerca de dar fruto y de que la hoja no cae, ¿verdad? Todo aquel que estamos, hermanos, ahí sí que insertados en esas corrientes de aguas, ¿verdad? Que pues en este caso es la palabra del Señor, Dios mismo en nosotros, ¿verdad? Y Efesios capítulo 2 y versículo 10, que este pasaje sí vamos a darle lectura, el cual dice, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos creados, hermanos, o no fuimos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras, para hacer la obra de Dios. Y solo quiero leerles así rápidamente el pasaje, hermanos, de Santiago capítulo 2, ¿verdad? Si usted puede leer desde el versículo 14, perdón, hasta el versículo 26, pues usted se va a dar cuenta de todos estos aspectos. Pero dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, ¿verdad? Hermanos, en realidad nuestra vida cristiana debe ser una vida productiva, una vida de mucho fruto, no solo en el aspecto de hacer cosas buenas o de obrar bien, ¿verdad? De ser diligentes, corteses, caritativos, dadivosos, generosos, etcétera, sino en el hecho puntual de lo que habla Juan 15, hermanos, de que ese fruto se manifieste en almas rescatadas para el Señor, en personas convertidas. Nuestro papel como iglesia, hermanos, va enfocado precisamente en ese fin. Pues Pablo aquí en el versículo 10 habla de todo eso, dice agradándole en todo, ¿verdad? Llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo creo que son tres aspectos muy especiales en nuestra vida. ¿Se ha puesto usted a pensar en qué le agrada a Dios? ¿Le agrada a usted en todo a Dios o hay ciertas áreas que pues aquí no mucho me conviene? Llevamos fruto, hermanos, en toda buena obra que nosotros realizamos lleva fruto o solo el propósito es agradarnos a nosotros mismos, ver que alguien más tal vez nos halague, recibir aplausos, no sé, ¿verdad? Llevar fruto en toda buena obra. Y eso, hermanos, al final pues tiene que ver también con ir creciendo. Ve ahí que es un asunto progresivo, ¿verdad? No es que yo llegue a un punto en mi vida en el cual digo, bueno, hasta aquí nomás, ¿verdad? Ya llegué al pleno conocimiento. No, para nada. Y sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender y de conocer a ese Dios maravilloso y de sus obras portentosas, de sus atributos y de lo especial que Él ha sido en nuestras vidas. Entonces, hermanos, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Hermanos, busquemos la plenitud de la vida cristiana, en primer lugar, en conocer la voluntad de Dios, en segundo lugar, en manifestar un estilo de vida de crecimiento, y en tercer lugar, hermanos, en buscar constantemente la ayuda de Dios. No podemos vivir apartados de Dios, no podemos vivir separados de Dios, necesitamos de Él. Vea que dice el versículo 11 al 14 del pasaje que estamos estudiando: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dándole gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Definitivamente no podemos continuar, hermanos, si Dios no está con nosotros. Y Cristo Jesús, quien derramó su sangre en aquella cruz del Calvario, es el centro de nuestra salvación, el centro de nuestra santificación, para que nosotros, hermanos, podamos dar frutos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece con el poder de su gloria, ¿verdad? Lo dice ahí el versículo 11. ¿Por qué? Porque Él también nos hizo aptos, hermanos. Nosotros no teníamos esa aptitud, por así decirlo. Nosotros, hermanos, no estábamos capacitados, no teníamos absolutamente nada para participar en el Evangelio. Pero a través de Cristo Jesús, Dios nos hizo aptos, hermanos, para pues ser hijos de Dios y participar de este glorioso evangelio. También, hermanos, nos libró, ¿verdad? El versículo 13 nos ha librado de esas potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Y esto es muy puntual, hermanos, y tal vez más adelante daríamos ahí una enseñanza respecto a esto, porque creo yo que es trascendental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en tinieblas, en oscuridad, pero ahora a través de Cristo Jesús vivimos en una novedad de vida. Por eso recalco mucho el pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Qué especial es que ahora, hermanos, la venda de nuestros ojos haya sido quitada y nosotros veamos la luz del Señor, que nosotros andemos en esa luz del Señor. Ahora ya no somos partícipes de ese reino de las tinieblas y nuestro estilo de vida debe reflejar eso. Ahora somos partícipes, estamos insertados en el reino del Hijo de Dios, ¿verdad? En el reino de Cristo Jesús, y nuestro estilo de vida, hermanos, debe reflejar eso, sí y solo sí. Y en última instancia, en el versículo 14, ¿verdad? Dice que en Cristo Jesús pues tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, nuestro deber, nuestro reto, nuestro desafío pues es no quedarnos estancados, ¿verdad? Hay mucho que hacer y lamentablemente los afanes de esta vida, los deseos de nuestros ojos, quizá la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, hacen que muchas veces nosotros nos estanquemos. Pensamos muchas veces de que ya logramos la plenitud, que ya no necesitamos más del Señor, y es ahí cuando creo yo que necesitamos más de Él. Nunca vamos a dejar de necesitar del Señor, ¿verdad? Porque nuestra vida cristiana es así. Entonces yo quiero invitarle esta mañana a que sigamos creciendo en nuestra vida cristiana, ¿verdad? No podemos quedarnos estancados. Dios quiere que seamos una iglesia floreciente, dinámica, que impacte, ¿verdad? Pero hay un proceso y muchas veces ese proceso, hermanos, duele, ¿verdad? Porque hay que dejar aquellas cosas que hacen que nuestra mirada no esté en Jesucristo. Puede ser un hábito, una persona, una cosa, una actitud, etcétera. Puede ser que en este momento que más usted está tratando de acercarse a Dios, de buscar la plenitud de su vida cristiana y de disfrutar las maravillas de pasar tiempo con Dios, de hacer su voluntad, ¿verdad? Sea el tiempo en el que más pruebas está teniendo, sea el tiempo en el que más
esté luchando con alguna tentación, sea el tiempo en el cual usted más esté exponiendo, ¿verdad? Porque recuerden de que es una guerra espiritual en la cual el enemigo no quiere que nosotros crezcamos. Pero hermanos, preparémonos en el Señor y recordemos, hermanos, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que le damos gracias a Dios y yo le invito a que reflexionemos en esto, que sigamos adelante y que no dejemos, hermanos, de buscar la presencia del Señor, ya que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Que el Señor le bendiga grandemente y sigamos adelante creciendo en nuestra vida cristiana.